Señoras, señores, muy buenas tardes, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. Les habla Ricardo Aparicio, son las 8 de la tarde y como siempre nos unimos desde aquí en forma de un aplauso virtual a todos esos profesionales sanitarios, a la policía, a la Guardia Civil, al ejército que está ahí en IFEMA, está en aeropuertos, es decir, a todas las personas que están tratando de salvaguardarnos, poniendo muchas veces su vida para salvaguardar la nuestra. Con ese aplauso virtual empezamos este tiempo de radio, en el que un día más, como hacíamos ayer, vamos a cambiar un poquito las reglas del salud y calidad de vida. Vamos a dejar más el salud, aunque el tema es evidentemente de salud, el tema del COVID-19, ese SARS-CoV-2, cada vez vamos aprendiendo a decirlo de manera más, digamos, técnica, pero vamos a centrarnos en la calidad de vida de un país confinado, de un país que está viviendo una situación absolutamente inédita, que no podíamos no imaginárnoslo hace un año, ¿no? Es que hace de un mes no podíamos imaginar que estaríamos en esta situación, y ahora lo comentaba con nuestros invitados de esta tarde, una palabra que venimos haciendo y utilizando mucho estos días, ¿no? Sobre todo de incertidumbre. Sí, hoy es 25 de marzo, estamos en principio en estado de alarma hasta el próximo 11 de abril, pero nadie, evidentemente, cree que el 12 de abril esto va a volver a la normalidad. Además, ya nos avisan los médicos, los expertos en virus. No puede una sociedad que está durante un mes, como mínimo, estaremos confinados, salir de golpe. Es decir, la realidad no es así. Habrá que hacerlo paulatinamente y todo eso provoca, pues, evidentemente, sensaciones muy distintas. El tema de la salud mental, el tema psicológico, cada día adquiere más en relevancia. Estamos en casa conviviendo con nuestra pareja, conviviendo con nuestros padres, conviviendo con nuestros hijos, con nuestros hermanos, algunos en soledad. Ese confinamiento obligado y ese trabajo o teletrabajo convencional, que a muchas personas pues no les ha cambiado mucho, porque ya hay oficios que, sobre todo de startups, estas nuevas tecnologías que ya se han implementado mucho en el teletrabajo, pero a muchísimas personas evidentemente les ha pillado de nuevas, para no decir aquellos trabajos que es absolutamente imposible realizar desde casa. Pero fíjese, aquí tengo un dato para empezar el programa. El pasado 18 de febrero se publicó que en España solo un 4% de los trabajadores tenían opción al teletrabajo. Es decir, que tenían al menos un ordenador, una tablet, unas conexiones a internet, a fibra óptica, lo que fuera. O sea, lo mínimo para poder realizar el trabajo a distancia, creo que significa teletrabajo, y normalmente sería desde casa. Un mes después, prácticamente un mes después, un mes y una semana después, que sería hoy, entre el 70 y el 80% lo estamos haciendo, estamos teletrabajando. La pregunta es, ¿nuestros sistemas de gestión, de prevención de riesgos laborales, los modelos organizativos, estaban preparados para esto? ¿Estaban preparados para este aluvión de teletrabajo? Entiendo que evidentemente no. Voy a saludar a nuestros 4 invitados que les ven ahí en pantalla. Saludamos a la señora Anabel Fernández, que es CEO de AFOR Prevención Psicosocial. Señora Fernández, Anabel, buenas tardes, bienvenida. Encantada, Ricardo. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Saludamos a su derecha, a la izquierda del espectador, está el señor Xavier Vilaró, que es auditor jefe de Full Audit. Señor Vilaró, Xavier, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. También vemos al señor Josep Berger. El señor Berger es abogado, es director general de Premacua Sociedad Limitada. Señor Berger, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes y muy bienvenidos a todos. Bueno, Anabel está en Madrid, el señor Vilaró está en Barcelona, el señor Berger creo que está en Barcelona también, y el señor Carmona Salvador, que está en Sevilla. Salvador, buenas tardes, bienvenido. Director de I+3 y otros cargos que iré mencionando a lo largo de este ratito de radio, de este ratito de comunicación y sobre todo de información que tenemos por delante. Anabel, nos ha pillado de sorpresa. No estábamos preparados para este 70-80% de personas teletrabajando. Me decías que en AFOR estáis, tenéis un sistema para
recibir llamadas para atender a personas que os están preguntando muchísimas dudas al respecto de todo este tema y sobre todo, como decía, del tema psicológico. ¿Cómo ves que estamos abordando esta problemática, Anabel? Bueno, lo primero que nos gustaría especificar, y yo creo que aquí todos los compañeros, ¿no?, coincidirán conmigo, en que estamos refiriéndonos todo el rato a una situación de teletrabajo cuando hay una serie de condiciones o de requisitos que no son específicos, ¿no?, de esa modalidad de empleo, ¿no? Normalmente aquellas personas que anteriormente a esta crisis han optado, ¿no?, por la modalidad de teletrabajo, sí, disponían del espacio, de los recursos, de la organización en casa, de las medidas necesarias para, bueno, pues para efectivamente algunas horas en semana poder realizarlas desde otro sitio diferente al centro de trabajo, ¿no? Ahora mismo estamos en otra situación donde indudablemente la cosa se complica porque algunas de estas premisas que hemos citado anteriormente pues no están presentes, ¿no? Entonces se une, además de la falta de recursos en algunos casos, ¿no?, que la verdad es que las cifras que has mencionado, pues me encanta escucharlas, las desconocía. Esto habla de la capacidad de adaptación, sí, que tenemos cuando queremos, ¿no?, de las condiciones de un puesto y creo que es una de las enseñanzas que tenemos que adquirir de esta crisis, pero indudablemente están presentes otras realidades de tipo personal donde a la empresa le es más complicado entrar, ¿no? Evidentemente a la empresa le es más complicado y sobre todo le es muy complicado, entiendo, entrar a valorar lo que son los riesgos laborales, ¿no?, los PRLs, la prevención. ¿Cómo hemos de abordar esa prevención asociada, señor Vilaró, a esta realidad que están viviendo muchas empresas, novedosa para ellas, muchos trabajadores novedosos para ellos en este ámbito de teletrabajo? ¿Cómo se aborda? Porque no había una jurisprudencia, no habían antecedentes, estamos improvisando, imagino, día a día. Bueno, bien, el aspecto del teletrabajo realmente no es un aspecto nuevo, llevamos un recorrido ya de años, de hecho hay un acuerdo marco a nivel europeo para teletrabajo que data del año 2012, que han suscrito pues las principales entidades empresariales y sindicales, y que es un poco el referente que tenemos a nivel nacional para poder abordar ese tipo de necesidades. Ciertamente no tenemos una regulación muy específica, más allá de la que viene de las reformas que han habido en el ámbito laboral y en el que sería el Estatuto de los Trabajadores. El porcentaje y esas cifras que mencionabas hace un momento, sí que hay estudios que fuera lo que es la excepcionalidad que vivimos actualmente, estamos en cifras, en condiciones normales, de aproximadamente el 8% de personas que teletrabajan, y hay previsiones que en pocos años estuviéramos a nivel mundial con más de 1.800 millones de personas teletrabajando, lo que representa un porcentaje cercano al 40% de la población realizando teletrabajo, ¿no? Con lo cual, yo creo que hay que matizar en lo referente que hay muchas... depende del tamaño de la organización y del sector de actividad, lo que es el teletrabajo va a estar más o menos implementado desde hace ya tiempo. La gran dificultad reside sobre todo en aquellas pequeñas y medianas empresas para las que realmente pues, no está previsto tener que trabajar desde casa. Claro. A efectos de abordar ese tipo de necesidades, pues bueno, realmente las empresas han de disponer en el marco de lo que son los recursos que hay previstos a tal efecto y fundamentalmente pues designando trabajadores o a través de recursos externos como son los servicios de prevención ajenos o servicios de prevención propios o mancomunados, pues realizar una serie de actividades en las que podemos entrar a lo largo del programa, que son las que van a tener que garantizar pues, los derechos de los trabajadores y las obligaciones de las empresas, así como también garantizar el cumplimiento de obligaciones por parte de los trabajadores. Entonces, estamos en un marco en el cual hay que adaptar muchas de las actividades preventivas que se han venido desarrollando o deberían haberse venido desarrollando habitualmente e introduciendo ese nuevo factor, ¿no?, que es el teletrabajo. Y más allá del teletrabajo, que también a lo mejor durante la sesión podemos abordar los aspectos que están relacionados a la seguridad laboral y que afectan a nuestros hogares, ¿no?, que son los aspectos de seguridad doméstica y el tiempo de ocio
que realmente también manejan cifras que no hay que perder de vista. Evidentemente, pero cuando habla el señor Vilaró de derechos y obligaciones, yo rápidamente enfoco la mirada al señor Berger, que para eso es nuestro licenciado en Derecho del programa de hoy. Señor Berger, cuando hablábamos usted y yo esta tarde un momentito, hablábamos de que hay un tremendo vacío legal en la situación que estamos viviendo. Es decir, ¿cómo podemos garantizar esos derechos? ¿Cómo podemos garantizar esas obligaciones? Buenas tardes. Buenas bueno, tardes. En primer lugar, tendríamos que estar hablando más que de un teletrabajo, estamos hablando de trabajo en remoto. Es decir, estamos hablando de una situación de improvisación absoluta. Es decir, el pasado día 12 de marzo, el día 17 de marzo, con el Real Decreto 8 de 2020, se publica el carácter precedente del trabajo a distancia, en el que, entre otras cosas, en la finalización del artículo, dice: con carácter excepcional, a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora, se dará cumplimiento a lo previsto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Es decir, lo que sí que está previsto en el Estatuto de los Trabajadores y está previsto en la normativa que regula el teletrabajo, que es uno de los temas importantes en cuanto a la inviolabilidad del domicilio del centro de trabajo, que en teoría acostumbra a ser el domicilio del trabajador, para valorar o no valorar la adecuación del puesto de trabajo a la seguridad del mismo trabajador y la posibilidad que tienen los servicios de la empresa de ir a ver en qué condiciones está desarrollando el trabajo en su domicilio. Pero, como repito, ahora mismo lo que estamos no en una improvisación en el teletrabajo, tenemos que improvisar continuamente, tenemos que estar legislando continuamente ante situaciones nuevas que van apareciendo, que se tienen que ir regulando a medida que van surgiendo las dudas. Es decir, todo el tema de la excepcionalidad de la situación nos lleva a que hayan excepcionalidades en las soluciones y no podemos, es decir, no estamos hablando, como decía, de un teletrabajo estricto sensu, como regula el artículo 13 de los Estatutos de los Trabajadores, como se ha venido regulando, es decir, que además es una regulación muy escueta, porque básicamente se refiere a que no es una opción de trabajo normal, sino que es una negociación que se da entre empresa y trabajador, y en la cual se acuerdan una serie de condiciones, etcétera, incluida también la prevención de riesgos laborales, que en este momento, pues evidentemente, estamos ante, como decía yo, no estamos en una situación de teletrabajo en el que para que se pueda dar una verdadera realidad del teletrabajo se tiene que haber planificado los medios técnicos, los medios tecnológicos, los contenidos, los programas, etcétera, que van a disponer la persona que va a hacer este tipo de teletrabajos, fijar sus objetivos, una jornada regular. Ahora estamos improvisando. Yo creo que hemos tenido que adoptar las empresas que, por desgracia, hemos tenido que confinar las personas por seguridad propia y de toda la sociedad. Nos encontramos en una situación de, yo diría, trabajo en remoto, en el que con los medios precarios que muchas veces disponemos las pequeñas y medianas empresas, estamos adaptándonos a esta situación y colaborando a que haya una seguridad para los trabajadores y para la sociedad en general. Por tanto, yo diría que más que una regulación y una problemática, lo que tenemos es una improvisación y que parte de la misma norma que ya nos dice que es válida la autoevaluación que haga el trabajador de su propio puesto de trabajo, con lo cual ni servicios de producción propios, ni ajenos, ni la propia empresa tiene disponibilidad de conocimiento de dónde desarrolla realmente el trabajo de la persona que está en su casa. En medicina siempre se dice que más vale prevenir que curar. Esto se ha llevado a la empresa, estos caballeros y esta dama, y los amigos de Full Audit y de Preven lo saben muy bien, ¿no? Con la prevención de riesgos laborales. El señor Carbona es director de I+3, es una empresa consultora especializada en seguridad y salud, especialmente en la cultura preventiva, que es lo que nos importa. Más vale prevenir.
vuelvo al tema para darle también la bienvenida al programa y luego ya saben que si quieren ahí interconectarse será fantástico y se lo agradeceré. ¿Se puede mantener esa cultura preventiva en la situación actual? Es decir, uno cuando está en su lugar de trabajo, pues evidentemente esa empresa ha adoptado unos modelos, ha adoptado unas situaciones para prevenir unos riesgos. Ahora yo estoy en mi casa y evidentemente ni la tengo adaptada, tengo a mi hijo corriendo por aquí, tengo a la suegra pidiéndome algo por allá. Bueno, ¿se puede mantener esa situación de prevención, Salvador? A ver, se puede mantener. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por la invitación. No, usted. Se puede mantener teniendo en cuenta las interacciones que va a tener esa persona. Existe una mayor sensibilidad ahora mismo hacia la salud, que nos ha entrenado a todos, y eso ha hecho que nos comprometamos como sociedad y como individuos por la salud, la salud, como comentaba Josep, por responsabilidad hacia el resto, pero también estamos trabajando en una situación un poco precaria en muchos casos. Es decir, había personas, como comentaba Anabel y Josep, y también Xavier, que teletrabajaban y tenían esto muy bien trabajado y muy bien estructurado. Sí. Pero hay personas que hemos improvisado y estamos también ahora ante una cultura de la emergencia. Yo creo que durante estas semanas, primeros días o semanas, pues todos estamos haciendo un poco el esfuerzo de teletrabajar y trabajar como podemos, pero sin duda conforme pase el tiempo, si nuestras organizaciones no empiezan a apoyarnos, a ayudarnos y a facilitarnos el teletrabajo, esta cultura va a mermar. Entonces lo vamos a ver como un impedimento, porque en definitiva la cultura es cómo hacemos las cosas y está muy, muy influenciada por los inputs que recibe la persona. Entonces, si la empresa se va a preocupar por la seguridad de salud de los trabajadores que tiene teletrabajando en este caso, o que tienen todavía trabajando porque están en circunstancias que son necesarias su trabajo, pues hemos hablado antes del sector hospitalario, pero también del sector servicios, que está en segunda línea apoyando a ese sector. Sí, evidentemente. También se están enfrentando a riesgo, a situaciones no deseadas, ¿no? Trabajar con equipos más mermados para que no haya tanto contacto. Bueno, pues si las empresas se están preocupando por la seguridad de salud, se va a mantener esa cultura de seguridad. Como digo, las personas que están en remoto tenemos que hacer algo para que perciban que las empresas están ahí, que las empresas están apoyándoles, están ayudándoles, entonces pues seguiremos trabajando con seguridad si ya lo hacíamos en su momento. Y además hay una cosa clarísima, no se trabaja igual. El que está acostumbrado a trabajar en casa, sí, pero el que no está acostumbrado, el que está acostumbrado a ir cada día a un puesto de trabajo, a compartir con sus compañeros, a irse a tomar el café, a desayunar, etcétera, su rutina, no es lo mismo. No es lo mismo. No. Yo creo que también incide en que no estás, es decir, estamos en una situación absolutamente excepcional y anormal. Si tú tienes un puesto de teletrabajo, tienes tu ubicación, tienes tu momento, tienes tu jornada, tienes tu planificación, tienes tu coordinación con el resto de compañeros o con el resto de departamentos para saber qué objetivos tienes que realizar. Es decir, que el teletrabajo bien realizado es una cuestión. Ahora mismo no estamos conviviendo con nuestros compañeros y nuestras herramientas de trabajo. Estamos conviviendo con... Claro, es una situación excepcional en la que tenemos toda la familia a nuestro alrededor. Claro. Porque los que vivimos en familia, pues en esta situación nos encontramos no solo nosotros que estamos haciendo el trabajo en remoto, sino que también el resto de miembros de la familia han de convivir, han de compartir, con lo cual se hace especialmente complicado. Claro. Es un añadido más, aparte de, bueno, pues como se comentaba, como estábamos comentando ahora, esta cultura del teletrabajo puede llegar, es decir, gracias a esta situación o desgracia o que ante esta situación puede ser más una fórmula que lleguemos a alcanzar el 19, el 25% del personal que podría llegar a hacer teletrabajo porque yo creo que en España tenemos una cultura de adaptación increíble. Somos los que más hemos utilizado los cajeros automáticos, los que más de forma más inmediata nos adaptamos a cambios. Por lo tanto, sí hay ahora, como se ha realizado por parte también de forma excepcional
unas líneas de ayudas a la mejora tecnológica. Hay unos préstamos del ICO que pueden permitir a las pequeñas y medianas empresas adaptarse a esta nueva fórmula de trabajo. Yo creo que podemos consolidar una nueva fórmula de teletrabajo, conciliando mejor vida familiar y vida laboral, y evidentemente sin menoscabo alguno de la prevención y seguridad, porque esto, repito, está absolutamente regulado y se ha hecho una excepción en el Real Decreto Ley específicamente para poder decir que estamos cumpliendo la legislación, que es la autoevaluación que hace el propio trabajador de su entorno, conforme que no tiene riesgos eléctricos, que dispone de una silla ergonómica en la que podrá hacer su trabajo de forma eficiente. No, es que, perdón, Josep, es que no todo el mundo en su casa tiene tampoco un espacio habilitado para trabajar, si no está acostumbrado. No todo el mundo tiene un despacho profesional en su casa, un lugar donde tiene su ordenador, donde tiene su teléfono y donde cierra la puerta y nadie le molesta. Ahora muchos lugares de trabajo son el comedor de casa, ¿no? Es el sofá de casa con los niños pues por ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Y, claro, eso hace indiscutiblemente, Anabel, de que queramos o no, ese trabajador no va a rendir lo mismo. Indiscutiblemente, Ricardo. Mira, nosotros justo hoy hemos sacado un extracto, ¿no?, del servicio que tenemos, del programa de ayuda al empleado, sí, donde históricamente el volumen de llamadas han representado pues el 90% de las demandas de servicio, ¿no? Y de hace una semana para acá, prácticamente esos indicadores se han invertido. Y la gente, precisamente porque no dispone en sus casas de la privacidad suficiente para poder efectuar una llamada, se han incrementado muchísimo más las consultas por email, a través de la app que tenemos. Es decir, que realmente las circunstancias en las que cada uno vive y convive en su casa son particulares, ¿no? Y no podemos pensar que los medios con los que nosotros contamos son extrapolables para todos los trabajadores, ¿no? Sin duda. Evidentemente. Yo en la línea de lo que decía Salvador hace un momento, perdón. No, adelante. Creo que en el tema de la cultura y en el marco de lo que es la gestión de la prevención en nuestras organizaciones y en el marco de lo que son los derechos y obligaciones, hay un perfil de trabajadores que están teletrabajando o trabajando en remoto, como decía bien Josep, y hay personas que están en casa sin poder ni hacer eso, ¿no? Porque no tienen, ni su perfil profesional lo requiere, ni tienen la oportunidad de hacerlo. Y hay un contingente importante de trabajadores que están confinados en casa sin poder hacer nada. O sea, no pueden trabajar de ninguno de los modos. No por un tema de medios, sino que hasta incluso su perfil profesional no lo requiere o no lo posibilita. Sí que es importante, creo, fundamental ahora en el marco dentro de lo que cabe la excepcionalidad de la situación, aprovechar esta oportunidad es para reforzar todos los mecanismos de comunicación con los trabajadores en sus casas. Y es ahí donde, desde los niveles de dirección o de la línea de mando, habilitar canales de comunicación para mantener ese liderazgo, esa cultura y, sobre todo, mantener a las personas y trabajadores debidamente informados sobre la situación que se está viviendo, de los riesgos a los que están expuestos tanto a nivel profesional como a nivel personal en sus hogares y por aquellas actividades que tengan que desarrollar fuera de sus hogares. Y bueno, y en el marco de lo que son las actividades preventivas, pues qué capacidad tiene pues cada empresa para poder pues ayudar informando debidamente de cuáles son las mejores condiciones de seguridad y salud que pueden y deben adoptar profesionalmente en el marco de las limitaciones que tiene cada uno de ellos, y también más allá de lo que es el aspecto profesional con sus familias, ¿no? Decías que si el niño por aquí, que si un animal doméstico, que si tengo un espacio. Exacto. Y ahí se genera una situación de estrés. Así como seguramente si hacemos en el futuro pues una revisión de los resultados de la accidentabilidad de tránsito, de trabajo en estos días, pues evidentemente a lo mejor bajan en lo que es la accidentabilidad de otro orden, que es la doméstica, o en el entorno de teletrabajo remoto, pues tenemos ahí un reto importante, claro, que es estar ahí culturizando, dando información para que las personas que estén en casa no sufran otro tipo de accidentes que además van en nuestra contra, en tanto que tendrán que recibir una asistencia de un tipo u otro a nivel sanitario, que sabemos todos pues que no conviene. Esto es muy importante, es decir, ¿dónde se producen más accidentes sobre todo en los niños y en las personas mayores? ¿Dónde? En casa.
En casa, en el domicilio, ¿eh? Porque es donde están más. Bueno, donde está más y donde normalmente está en su lugar de trabajo. Y donde uno se relaja y cree que no hay problema. Claro, el riesgo laboral en el trabajo lo tenemos asumido, incluso del desplazamiento de casa al lugar del trabajo. Después, según cuál sea mi trabajo, pues la protección que de tener, las condiciones, etcétera. Pero en casa uno como que no ve que hay riesgo, ¿no? Porque está en casa, no tiene que desplazarse y en cambio se puede tropezar y abrirse la cabeza. Eso está clarísimo. Hombre, seguramente la silla que tiene no es una silla para estar 8 horas delante de un ordenador tampoco, ni en la mesa, por ejemplo. El tema de la accidentalidad a nivel doméstico y en tiempo de ocio, como bien decía Josep, hay que relativizar las cifras en tanto que la exposición por número de personas y tiempo pues es mucho mayor, ¿no? Hay colectivos especialmente sensibles, como son los niños y las personas jóvenes, que en las estadísticas arrojan que entre las principales causas de mortalidad en Europa, pues los accidentes domésticos y en tiempo de ocio tienen una importancia considerable. Hablamos de que lo que son las causas de fallecimiento en este país por motivos diferentes diríamos, directamente vinculados a la salud, pues están en el orden de por encima del 3%. Eso, si lo ponemos en valores absolutos, hablamos pues de más de 12, 13.000, 14.000 personas al año en este país que pierden la vida en situaciones de accidente. Eso no deja de ser, pues bueno, preocupante, ¿no? Y yo creo que el tema de la cultura preventiva hay que tenerlo siempre presente antes, durante y después del trabajo, ¿no? Y ahí sí que tenemos en el ámbito de la educación, en el ámbito de la implementación de la cultura de seguridad desde las empresas, la oportunidad, en circunstancias como la actual, de hacer partícipes de esta realidad a las familias y pues intentar pues trasladar lo que son nuestras buenas prácticas y experiencia a los entornos más próximos que tenemos a día de hoy, que son pues esos entornos como la cocina, el baño u otro tipo, diríamos, de lugares en el domicilio que puedan generar pues accidentes. Solo por caídas, y no me gusta hablar de cifras porque al final vamos todos un poco desbordados con cifras estos días, por caídas en este país pierden la vida cada año más de 3.000 personas, solo por caídas. Entonces, pues ahí la reflexión que lanzo, que creo que es importante, pues que si no somos conscientes en casa para con nosotros y nuestras familias, luego difícilmente lo seremos en el trabajo. Señor Carmona, Salvador, pide la palabra. Sí. Enlazando un poco con lo que comentaba Xavier, muchas veces incluso los profesionales del sector de la seguridad y salud en casa nos relajamos, ¿vale? Y nos relajamos porque falta ese clima de seguridad que muchas veces tenemos recogido en las empresas, de que un compañero te advierte, de que tu mando te puede apoyar, te puede ayudar, y yo soy el primero que lo digo, porque muchas veces coges una silla para hacer una operación en alto cuando algo que jamás harías en el trabajo, ¿no? Creo que también existe ese clima de no seguridad o clima más relajado de seguridad cuando estás en las casas, ¿no? Pero bueno, en realidad creo que la cultura de seguridad se va a mantener en casa, trabajando en casa, si tenemos interacción con nuestras empresas, con nuestras organizaciones. Anabel. Sí, yo, sin incidir mucho en las cifras, pero aprovechando que hacíamos hoy este programa, he querido actualizar también los datos de suicidio que hay en España, ¿no? Y quiero traer esta realidad porque estamos muy escandalizados con las cifras de afectados por el COVID, pero es que en España se quitan la vida anualmente entre 3.500 y más de 4.000 personas, ¿no? Eso significa 10 personas al día, de media. Exacto. Entonces, esto es una realidad que no se aborda desde el ámbito de la salud pública, desde el lado de las empresas, cuando hablamos de riesgos psicosociales, que sin duda es de las especialidades preventivas más olvidadas. Tampoco las organizaciones están muy predispuestas a contemplar los factores individuales, ¿no? de los trabajadores y sus circunstancias personales en casa, que sin duda tienen un impacto en el ámbito de trabajo. Pero ahora, después de esta crisis, y ahí un poco también con lo que comentaba Xavier, ¿no? de que estamos ante un reto y también una oportunidad, yo creo que también es el momento de visibilizar que estamos hablando de personas, que la seguridad y salud de las personas es una prioridad y que si estamos en el ámbito de la empresa y hablamos de población ocupada,
pues es además responsabilidad de la organización y que no podemos dejar de lado estas características personales que sin duda impactan y que ahora más que nunca vamos a tener que evaluar. Es decir, en España se hacen multitud de reconocimientos médicos desde el área de vigilancia de la salud, que en muchas ocasiones son protocolos rutinarios que no aportan muchísima información y en cambio la salud emocional nunca o casi nunca se evalúa, ¿no? Son pocas las empresas que se han atrevido a tenerlo en cuenta, ¿no? Y sin duda nosotros pensamos que va a ser clave en esta reincorporación al trabajo, ¿no? Por supuesto, luego hablaremos de eso también. Salvador, sí, adelante. Sí, por ahondar un poco más en lo que estaba comentando Anabel, con datos también de un estudio bastante solvente, y aprendiendo de la crisis económica anterior, que no tiene nada que ver con esta, pero fue una crisis también que influyó muchísimo en el trabajo y en las condiciones laborales, con el aumento del paro, con el aumento de las condiciones laborales, hubo un aumento a nivel europeo muy importante de los suicidios y muy relacionados con causa del trabajo y del no trabajo. Es decir, también por poner en valor la parte saludable del trabajo, del buen trabajo. Es decir, ayuda mentalmente y ayuda a estar bien en la sociedad, ¿no? El trabajo. Entonces, la lectura que quiero hacer un poco de esto es que cuidado y aprovechemos esta crisis para que no pase lo que pasó en la otra crisis. Es decir, que no dejemos de un lado los problemas mentales, ¿vale? Porque son muy importantes, no solamente la mortalidad, sino también la morbilidad. Es decir, en la cantidad de enfermedades que se producen y en las bajas tan prolongadas laborales que se producen. Por lo tanto, aprendamos un poco de esa crisis y abordemos y adelantémonos ya a los problemas mentales que van a venir por la situación de confinamiento, por la situación de excesivo trabajo que en algunos casos estamos soportando, por esta emergencia que tenemos, y estemos un poco atentos ahí a esos riesgos psicosociales que se van a producir sin duda. Claro. ¿Vale? Y es un poco lo que nos llevaría a mejorar esa cultura de seguridad, no esa preocupación de cómo estás en casa. Claro. Me hablaba esta tarde el señor Berger también de si hay trabajadores de primera o hay trabajadores de segunda. Hay gente que no puede teletrabajar en casa. Él es una persona que está muy experimentada en el ramo de la construcción, que ahora también se está diciendo hay que parar las obras. Evidentemente la gente tiene miedo a perder el trabajo, los ERTE se están produciendo día a día en grandes empresas, pero también a mí me gustaría pensar en esas personas que tienen que acudir cada día al trabajo. Dejo a un lado personal sanitario, las fuerzas de orden público que ya hemos mencionado antes, pero yo pienso en una cajera de un supermercado o en un cajero de un supermercado, en el chico que tiene que repartir, ahora se ha puesto tan de moda, ¿no? Esas pizzas o esas comidas a domicilio. Es decir, son gente que yo imagino que no salen a su casa, señor Berger, así, qué bien, que me voy a trabajar. Es decir, qué bien que tiene trabajo, pero con un riesgo de decir, me voy a encontrar con un montón de personas, es decir, estoy arriesgando la salud y cuando llegue a mi casa puedo contagiar a los míos. Es decir, este es otro punto también a tener en cuenta. Y bueno, evidentemente hay una serie de, como comentaba Salvador, hay una serie de personas que no pueden teletrabajar, que no pueden hacer ningún tipo de actividad más que la que, es decir, o la tienen que realizar físicamente y en el puesto de trabajo, o no tienen ninguna otra opción. Es decir, un tema que conozco bastante, que es el sector de la construcción. Pues claro, nos encontramos, pues primero que hay unas contradicciones evidentes. Hay administraciones públicas que han decidido paralizar todas sus obras, sí, por los riesgos que puede comportar. Aparte aparte de la movilidad que comporta el acudir al puesto de trabajo, estar en el centro de trabajo en las condiciones en las que están, que por las obras, pues mantener la distancia del 1,5 metros preceptivo que se exige actualmente en la sociedad y que nos han impuesto las administraciones y las autoridades sanitarias es difícilmente observable en estos centros de trabajo. Por otro lado, en actividades como la rehabilitación, ¿quién permite hoy que una persona ajena? Estamos confinados en nuestra casa y vamos a permitir que un tercero que no sabemos ni de dónde viene, ni en qué sistema, ni en qué momento está, venga a hacernos la reforma de lo que sea, o
a que esté trabajando en las bastidas, en los andamios, haciendo la rehabilitación de nuestra vivienda, compartiendo espacio con los vecinos, es decir, estamos en una situación excepcional en la que nos están diciendo que nos confinemos para salvaguardar la salud y nos encontramos con una serie de personas en las que la actividad está permitida y sin parar, sin tener en cuenta que tienen unos riesgos iguales o superiores. Es decir, no se me ocurre pensar que un trabajador del sector de la construcción tenga un accidente, por leve que sea, y sus compañeros no le asistan a ver qué es lo que ha pasado o que nadie, es decir, le digan, espérate que venga el servicio de salud y te trate porque nosotros en este momento no nos vamos a acercar aquí. No, ¿qué ocurre con los vestuarios en el caso de que tengan que cambiar? Es decir, estamos ante una situación que entiendo que la parálisis, excepto los servicios mínimos para mantener lo que es la supervivencia del país, nuestra propia supervivencia, la distribución de alimentos y la comercialización de alimentos, y evidentemente los servicios sanitarios, los servicios de seguridad, fuerzas de seguridad del Estado y de las comunidades autónomas, evidentemente, y locales, son los que tienen que velar para que se mantenga un orden y una seguridad entre la población, pero si se paralizan las actividades y tanto riesgo existe, entiendo que tenían que haberse paralizado todas. Actualmente, como decía Ricardo, no solamente las grandes empresas, las pequeñas empresas tienen que hacer ERTES, tienen que hacer los expedientes de regulación temporal de empleo. También se está improvisando muchísimo en esta materia. Te encuentras que, por ejemplo, pues, como en el sector de la construcción no se produce una paralización total de la actividad por parte de la empresa, porque siempre hay alguien que piensa que como no está prohibido, está autorizado a hacer las obras y siguen haciendo los trabajos de construcción, pero a medida que van pasando los días, las obras se van paralizando todas las obras. Cada día van surgiendo nuevos decretos de ayuntamientos, surgió el de Barcelona, el de diferentes que están paralizando las obras y, por lo tanto, las empresas que empiezan con un ERTE de a lo mejor 14 trabajadores han de pasar a 22, han de pasar a 34 hasta llegar a la paralización total. Esto no está previsto en la normativa. Te dice que una vez que has comenzado y has iniciado un ERTE, has de desistir del anterior para hacer cualquier modificación al respecto, con lo cual nos encontramos con una indefensión de decir, bueno, ¿y qué pasará? ¿Y desde cuándo? ¿Y cómo? Tengo que hacer un nuevo ERTE poniendo unas nuevas fechas. ¿Qué pasará con los que empezaron del 13 de marzo, con los que se incorporan el día 27 de marzo? Estamos en una situación... Hemos de entenderla, pero es muy complicado. Incertidumbre. Xavier, sí, por favor. Mucha incertidumbre y añadida a la que se genera por lo que entendemos es un marco legal que regula los aspectos de prevención de riesgos laborales, que sigue vigente, que entiendo, y Josep lo puede afirmar mejor que yo, que es aplicable al 100%, por decirlo de algún modo, con lo cual hay muchas obligaciones que se derivan de lo que es la interacción o concurrencia de actividades entre empresas que están activas en toda la cadena de suministro. Hay multitud de situaciones que requieren la interacción de personas de diferentes organizaciones y que nos ponen en una situación muy complicada. De hecho, todo lo que era el aspecto de coordinación de actividades empresariales ya de per se pues es complejo en muchas situaciones de interrelación entre empresas o entornos de trabajo. La realidad en la que vivimos hoy pues se ve, bueno, pues esas exigencias se ven agravadas, ¿no? Por lo que es la interacción por un riesgo que además en muchas evaluaciones de riesgos no está considerado como es el riesgo biológico, aunque sea sobrevenido bueno, y además como vemos que se puede transmitir a través de los materiales, etcétera, etcétera, pues ahí tenemos un problema realmente grave de poder garantizar que los trabajadores pues disponen de los medios de prevención y protección adecuados para poder pues ya no solo trabajar en sus centros y, como no, a nivel de teletrabajo,
sino la interacción que se desprende pues con otras organizaciones en todo lo que es la cadena de suministro, ¿no? O en determinado tipo de actividades. Además, un poquito para no entrar a lo mejor en el debate, existe el tema del riesgo grave inminente, ¿no? Cuando un trabajador, por el tipo de actividad que desarrolla y por la interacción que tiene con otros trabajadores en el marco de su actividad profesional, puede estar incurriendo en una situación de riesgo grave inminente. Con lo cual nos pone en una situación en la cual tenemos un marco legal muy amplio, muy completo, complejo, que ya en circunstancias normales es difícil de poder cumplir, sobre todo en la pequeña y mediana empresa. Pues en la realidad en la que vivimos hoy, pues eso, vamos a ver qué consecuencias tiene en el futuro, inmediato o a largo plazo, si se dan según qué tipo de situaciones de daños a la salud. Todo que estemos en una situación de excepcionalidad, situación de alarma, pero bueno, complejo la realidad de hoy y el futuro pues incierto en lo relativo a las consecuencias que puede tener, hasta incluso en el plano jurídico, que debería ser el que menos nos preocupa a día de hoy, pero que es una realidad en la cual todos vivimos. No, porque eso es el incumplimiento, el no garantizar los derechos, también se desprenden responsabilidades. Por supuesto. Para técnicos, para empresarios o para lo que sería personas que tienen un rol de dirección o de gestión de determinadas actividades. Porque entiendo que todas las empresas, señor Carmona, Salvador, y hay un protocolo de prevención de riesgos, por ejemplo, cuando viene la gripe estacional, que la gripe estacional provoca un montón de bajas, provoca un montón de muertos, provoca un montón de contagiados. Evidentemente nos dicen que esto no tiene nada que ver con la gripe, entre otras cosas porque con la gripe a nadie se le confinan, pero también se colapsan los servicios de urgencias, también hay caos, y eso las empresas lo tienen protocolizado, imagino, ¿no? Sí, lo tienen protocolizado porque también es una enfermedad que lleva con nosotros muchos siglos. Entonces, claro, está muy estudiada. Digamos que ahí la ventaja es que ya no nos pilla desprevenidos, ya sabemos que viene cada año. Claro, yo creo que la novedad, o lo que tiene esta pandemia, es que se desconoce en absoluto. Se desconoce porque no se conocen bien los mecanismos de transmisión, es decir, no han hablado de 1,5 metros, pero sin evidencia de que en ese 1,5 metros no te contaminas. Si no hay pruebas, no hay test hechos. No hablan de 1,5 metros, pero bueno, vale, perfecto. Podrían haber dicho 2, sí. Sí, efectivamente, porque ni siquiera los mecanismos de transmisión están claros, ni siquiera el tiempo de incubación está claro, correcto. Ni siquiera el tiempo de resistencia del virus en determinados materiales o superficies está claro. Todo eso con la gripe está mucho más claro. Estamos aprendiendo. Con la gripe estacional, pues entonces, quieras que no, el sistema sanitario está preparado para aguantar eso. Y lo que tenemos ahora mismo es pues, que el sistema sanitario no estaba preparado. No estaba preparado para esto y nuestro mayor problema es, aparte de lo contagioso que es el virus y lo virulento que se da en determinadas personas, pues que el sistema sanitario pues está al borde del colapso, si no colapsado en algunas regiones del país, ¿no? Entonces, yo creo que... sí, perdón, Anabel. No, nada, Salva, que te estoy escuchando, nos estoy escuchando a todos y estamos todos muy políticamente correctos, pero yo creo que no nos debemos de marchar sin decir que efectivamente estamos asistiendo a una crisis de liderazgo que está presente en la figura del prevencionista y que hoy, pues con la situación que tenemos, no hace más que evidenciarse, ¿no? Que efectivamente el reto es grande, porque, bueno, en la medida de lo posible debemos de garantizar la actividad de nuestras empresas para que eso no tenga un impacto económico y social aún mayor, ¿no? que la sanitaria, pero que tenemos que hacerlo garantizando la seguridad y la salud de las personas del equipo, ¿no? Entonces, para aquellas ocupaciones donde no sea posible el teletrabajo, se deben de garantizar esas medidas de seguridad recomendadas y si no son posibles, el cumplirlas, bien por el propio sistema de trabajo, bien porque haya un desabastecimiento de equipos de protección cuando hagan falta, por el motivo que sea, quizás desde el área de prevención de riesgos laborales también tenemos que dar un paso al frente e informar, ¿no?, a la dirección de que ese trabajo no se está realizando en condiciones de seguridad, ¿no? Yo creo que eso enlaza un poco con lo que comentaba Xavier, ¿no? Con el riesgo grave inminente, ¿no? Yo creo que sin señalar ningún sector, pero hay claramente un grupo de personas que incluso ya han muerto 2, que son los sanitarios, que están en riesgo grave. Evidentemente.
Vamos, yo lo veo así. Entonces, se están iniciando demandas, ¿eh? Claro. Los sanitarios aquí en la Comunidad de Madrid y la han admitido a trámite en un juzgado de lo social hoy, pues que están trabajando sin medios. Y tenemos otra empresa en Sevilla del sector aeronáutico que me consta que la semana pasada no, la anterior, tuvo a gran parte de sus empleados en formaciones aquí en Madrid, sabiendo ya que la situación de alarma era inminente y que no suspendió las capacitaciones, ¿no? Y hoy hay 138 contagios, ¿no? Entonces, que no perdamos de vista la asunción de responsabilidad que tenemos desde el área de prevención, y a lo mejor es el momento también de darnos visibilidad, ¿no? y de sugerir pues que a lo mejor se tiene que parar la actividad, ¿no? Bueno, hay una vez más decir que este país funciona con un sistema de salud extraordinario, que los profesionales de salud son maravillosos, son magníficos, que anteponen, yo creo que es su riesgo para evitar que el país colapse desde el punto de vista sanitario, cosa que está ahí, pero evidentemente, señor Vergé, como abogado, un trabajador que está haciendo una actividad para la cual necesita un tipo de protección y no la tiene, porque no llega, porque no la compran, porque se ha perdido por el camino, porque en lugar de ir a Burgos ha ido a no sé dónde, podría negarse a realizar ese trabajo. Evidentemente una persona que, es decir, una de las garantías y nuestro sistema que ha avanzado muchísimo en el tema de la prevención de seguridad y sobre todo cuando hablamos de prevención y de riesgos, hablar sobre todo de salud. Y lo que intentamos es preservar la salud de las personas. Y la salud de las personas, es decir, los prevencionistas del sistema de prevención ha de velar por todo lo que es el entorno, pero al final todas las formaciones y todas las indicaciones que se dan a los trabajadores es para que velen por su propia salud, su propia seguridad. Claro. Y evidentemente es el primero que tiene que negarse a cumplir una serie de órdenes o una serie de condiciones de trabajo inadecuadas o que puedan poner en riesgo su propia salud. Todo esto es evidente y, como decía Anabel, es decir, desde el punto de vista de la prevención tendrían que hacerse muchas cosas. Lo que pasa es que ante una situación de una crisis que se produce en el tema sanitario, con las implicaciones que tiene, con las necesidades que tiene la población de asistencia y ante, pues, podemos decir también, todo un sistema sanitario que, aparte de ejemplar, que lo ha demostrado en muchas ocasiones, se está entregando totalmente a resolver una solución que nos tiene, pues, muy preocupados a todos. Es decir, en este momento estamos hablando de actitudes heroicas en las cuales están maximizando la atención a los demás y minimizando la atención a su propia persona. Es un tema, evidentemente pueden negarse, pero pueden negarse y deberían negarse. Y lo que ocurre es, ante un riesgo como el que tiene toda la población, yo creo que no tenemos que hacer crítica del personal sanitario y de las personas que están atendiendo en este momento los afectados, porque no tendrían que estar en la situación que están. Esto lo sabemos todos, sí. Y somos conscientes que tendrían que disponer de los medios, de todos los mecanismos necesarios para hacerlo, pero la situación es la que ellos conocen mejor que nadie. Los riesgos los están, es decir, yo creo que están asumiéndose más riesgos de los que deberían tener, pero por otro lado, bueno, estamos reconocidos. Josep, a veces se nos va y se nos viene la voz. No sé si el movimiento intenta no despegarte mucho del micrófono. Xavier, si pedías la palabra, adelante. Sí, yo en la línea que dice Josep, creo que es importante es disponer de buenas instrucciones y normas, tener al personal bien informado, formado. El personal sanitario es un personal especialmente expuesto, pero visto lo que es el tipo de peligro y de riesgo al que estamos expuestos, no olvidar otros sectores
que están dando soporte también a ese personal sanitario. Ahí entra, y a los enfermos, ¿no? Es decir, hay suministro de alimentos, limpieza, gestión de residuos, logística. Hay un montón de sectores que están directa o indirectamente y muy próximamente relacionados con esas situaciones realmente preocupantes, ¿no? Luego lo importante es, desde la óptica de los técnicos, como decía Anabel, pues bueno, desplegar al máximo lo que son nuestros sistemas de gestión, convertir esto, si cabe decirlo, en una oportunidad para reflexionar, para reforzar nuestros sistemas de gestión de la prevención, para implementar de un modo efectivo, con lo que es en el fondo una obligación, que es no la de tener documentos o soportes que justifiquen nuestras actuaciones, sino una obligación de resultados, ¿no? Es decir, implementar sistemas, procedimientos, instrucciones, normas que tengan realmente un efecto real en la prevención y la protección de las personas, que eso podamos aprovechar para, en términos de cultura, trasladarlo también a nuestras familias, y que este tipo de situaciones, pues que no nos gusta a nadie vivir, pues las podamos utilizar como brazo de palanca para generar cambios en las organizaciones, en las personas, en la administración y en la sociedad. Entonces, pues bueno, creo que ahí tenemos un reto importante, ¿no? Más allá de abordar a través de las medidas de emergencia que deberían estar establecidas en cada organización, pues la situación en la que vivimos. Salvador, señor Carmona, dígame. Sí, a ver, yo quiero romper una lanza por nuestros compañeros prevencionistas que están en el sector sanitario. A ver, se han encontrado con una situación muy compleja en el sentido en el que el sistema sanitario, que como decís, está lleno de buenos profesionales, que se les llama héroes, y a mí la verdad es que la palabra héroe en estas circunstancias no me gusta absolutamente nada, porque supone que son personas que se están arriesgando, pero un sistema sanitario que, si un aprendizaje tenemos que sacar de esta crisis, es que haya una evaluación seria de ese sistema sanitario. Es decir, se ha visto como el sistema sanitario, en el momento que se ha presionado y la presión es alta, pues ha saltado por los aires. Ha saltado por los aires en cuanto a que no ha habido reposición de personal en los últimos años con suficiencia, las infraestructuras no son las que deberían ser por lo que se está viendo, en cuanto al número de camas. Si nos comparamos con países de la OCDE en cuanto al número de sanitarios por 1.000 personas, pues no salimos muy bien parados. En Alemania hay el doble de sanitarios, el doble de médicos en concreto, que en España por cada 1.000 habitantes. Entonces, esa presión que están sufriendo ahora el sistema sanitario viene también por una mala gestión que se ha hecho de esos sistemas y no se han adecuado a las circunstancias. Estaban cogidos con pinzas, y las cosas, cuando se cogen con pinzas, pues pasa lo que pasa. Entonces ahora es muy complicado decirle al sanitario que tiene ese deber profesional y ese juramento hipocrático de asistir y de poner casi su vida por delante, cuando me parece una temeridad, ¿no? Hoy, datos que daba la Junta de Andalucía, aquí en Andalucía, el 21% de los contagiados en Andalucía son personal sanitario. Yo creo que eso dice absolutamente mucho ahora mismo de la situación que estamos viviendo. Permíteme que abra un paréntesis también. ¿Saben una cosa que he leído que me ha llamado la atención? Una de las cosas que preocupa mucho a la gente en estos momentos, la gente que está en casa, confinada, que a mí tampoco me gusta nada la palabra, ¿no? Confinada, que no se le rompa la nevera, que no se le estropee la lavadora, que la caldera del gas aguante, que el grifo, cuidado, porque Murphy existe, como todos sabemos. La conexión a Internet. La conexión a Internet. Las líneas telefónicas. Imagínese ya, ni teletrabajo. En lavavajillas. Ahora. Yo el otro día me encontraba antes de que hubiera la situación de alarma y confinamiento, un operario en una ferretería que estaba desesperado por no disponer de equipos de protección, en tanto que había clientes que no le dejaban entrar en casa, que se iban debidamente protegidos, pues no les dejaban entrar. Así como tenemos el tema de coordinación de actividades empresariales entre empresas, ahora estamos en el tema de coordinación entre empresas y hogares. Exacto. Es decir, con tu pareja, ¿no? Te tienes que coordinar con tu pareja. Sí, de algo de servir esto, para concienciarnos de que también en casa hay que tomar medidas para protegernos y proteger a los nuestros, y exigir que los que nos prestan según qué servicios lo hagan en las debidas condiciones. Efectivamente, ahí va la gente. No quiero banalizar porque es la realidad, pero que realmente es un tema que preocupa. Tienes cualquier situación de este orden,
y a ver a quién dejas entrar en casa que intervenga. O sea, tú a quién dejas entrar, y el que va a entrar tampoco tiene la seguridad de que en esa casa, pues claro, no haya ningún virus por ahí, ¿no? O sea que es una situación compleja y en cambio no podemos vivir sin una nevera, por ejemplo, ¿eh? Y no podemos vivir ya tampoco sin una conexión a Internet. Salvador había levantado la mano, sí, y luego Xavier. No, sí, dígame. Un poco una anécdota personal. Nosotros tenemos en casa ahora mismo parte de la casa pintada. Ajá. Y otra parte de la casa que no la hemos podido pintar porque nos cogió en plena crisis la pintura, y llegó un momento en que llegamos a un pacto con el pintor, ¿no? Que nos estaba pintando, y le dijimos, oye, yo creo que ya tenemos que dejar de pintar, no vengáis mañana, y cada uno a su casa, ¿no? Déjelo usted así, Salvador, y me podrá decir, mira, antes del COVID, después del COVID. Antes del confinamiento, después del confinamiento. Xavier, creo que quería añadir algo. No. Cojo el hilo de lo que dice Salvador. Al menos, si hemos de pintar en casa, hagámoslo de un modo seguro, ¿eh? También. Ahora es un momento en el cual la gente aprovecha para hacer bricolaje, para hacer cosas que no venía haciendo habitualmente, tareas que nos exponen a riesgos que no hay que olvidar. Entonces, creo que ahora también es un buen momento para trasladar esa cultura, ¿no?, de seguridad en el hogar, que además es absolutamente y se corresponde con la seguridad que luego exigimos y debemos todos aplicar en el trabajo. Entonces, ahí hay colectivos especialmente expuestos, como serían los menores, la gente mayor, la gente con discapacidad, y tenemos una serie de entornos con los cuales estamos habitualmente conviviendo, y que nos exponen a peligros y a situaciones de riesgo que nunca hay que olvidar, ¿no? Entonces ahora ya no solo quién entra en casa o el que entra en casa que le puede pasar, sino yo haciendo lo mío y con los míos, ¿a qué me expongo, no? Y yo creo que desde las empresas ahora es un buen momento. Ciertamente tenemos dificultades para prestar según qué servicios, como nos pasa a nosotros con el tema de las auditorías o el asesoramiento de empresas, pero siempre se pueden habilitar, como estamos ya haciendo, soluciones online para llegar a las empresas y que éstas también puedan llegar a sus trabajadores dando esa información, formación y concienciación, ¿no?, en todo este tipo de cuestiones. Oiga, por cierto, ¿les ha sorprendido, porque ayer lo comentamos, el hecho de que el gobierno no haya aplazado los tributos a las empresas y que el día 20 haya que religiosamente, al menos que no cambie de aquí al 20 de abril, haya que pasar por taquilla? ¿Les ha sorprendido? Pero ya no es que haya que pasar por taquilla, es que estamos en una situación que las empresas, prácticamente todas las que tienen la capacidad muchas han cesado la actividad productiva, otras han enviado trabajadores que están desarrollando labores administrativas a casa a hacer teletrabajo, y la dificultad ya no de tributar, que ya veremos también cómo está la tesorería de cada empresa, sino facturar. El hecho de hacer la presentación de las declarativas, es decir, tener que hacer presentar los impuestos, ¿te tocará pagar? ¿No te tocará pagar? Pero el mero hecho de tener que presentar estos documentos, de tener que elaborar estos impuestos, esta declaración de los impuestos que tienes que pagar, es muy harto difícil. Yo entiendo que lo que tendría que haberse realizado en este momento es el aplazamiento de la presentación de las declarativas del primer trimestre, si quieren que las hagan coincidir con el segundo trimestre, y que las empresas dispongan, es decir, no estén, ya tienen bastante motivo de preocupación con lo que estamos viviendo, como para no tener la preocupación de nuestros amigos de la agencia tributaria, que es una preocupación. De hecho, muchas microempresas, no todo el mundo tiene el mismo nivel de digitalización. O sea, tanto las personas físicas como jurídicas tienen muchos registros y mucha información en soporte, digamos, papel, y están habituados a trabajar e interactuar como organizaciones, como puede ser una gestoría que seguramente ahora está cerrada. Con lo cual, todo lo que son ese intercambio de documentación, de información, de poder trabajar de un modo ágil con las plataformas que ofrece la agencia tributaria u otros organismos de la administración, pues nos encontramos en una situación de dificultades importantes para poder garantizar el cumplimiento de nuestras obligaciones en los plazos establecidos. Con lo cual creo que sí que, en línea con Josep, debería existir algún tipo, digamos, de
¿no? de moratoria o de facilidades para poder pues, hacer frente a esta realidad que es muy compleja. Cualquier microempresa Seguro. está habituada a llevarle los Seguro. papeles al gestor para Claro, que claro. le haga las trimestrales Claro. de IVA, de IRPF, Sí, sí. sociedades, etcétera. Eso ahora mismo no es posible. Con lo cual, Bueno. toda la información, no todo el mundo la tiene digitalizada y Sin tiene la duda. posibilidad de hacerlo. Pero como decimos, esto pasará. El problema es que no sabemos cuándo, pero sabemos que pasará. Sabemos que el 2020 pasará a la historia por el coronavirus, por el COVID-19 famoso. Pero a lo mejor, Anabel, las empresas también tendrían que... Claro, estamos improvisando día a día porque no sabemos lo del ERTE, si es de 22, si es de 14, si es de cierre total. Pero habría que empezar un poco también, porque esto se va a prolongar en el tiempo, sabemos mínimo hasta el 11 de abril. Es decir, mínimo habremos llevado 4 semanas. Volver, como dicen los epidemiólogos, tampoco va a ser posible de golpe. ¿Habría que empezar a preparar al trabajador para la vuelta al trabajo? ¿Para la vuelta a poder estar en su puesto habitual? Yo no sé si mirando igual a sus compañeros, bueno, aparte... Estamos, lo decía ayer, en un país que nos gusta abrazarnos, que nos gusta tocarnos, que nos gusta qué tal, cómo estás, y ahora tenemos este distanciamiento. Puede haber mucho estrés post confinamiento, puede haber muchos problemas de salud mental, ya que has tenido la valentía de sacar el tema del suicidio, no quiero llegar a ese tema, pero muchas personas estarán pasando angustias, ansiedades, depresiones, el problema de no saber si van a mantener su trabajo, cómo va a ser a la vuelta. ¿Habría que preparar un poquito también? ¿Eso también sería un poco de prevención de riesgo laboral? Sin duda. Nosotros ya hoy hemos mantenido algunas conversaciones con algunos directores de las áreas de prevención y les sugeríamos precisamente esto, ¿no? Que empezasen a pensar en cómo la plantilla se va a ir incorporando y fundamentalmente cómo se va a ir incorporando a nivel emocional, ¿no? Una vez que el riesgo biológico desaparezca, los riesgos predominantes que vamos a tener después de la crisis van a ser de tipo psicosocial, ¿no? Problemas de comunicación interna, elevada carga de trabajo, demandas psicológicas, autoexigencia por intentar recuperar, ¿no? El tiempo que hemos perdido, desorden en los horarios, irregularidad en los descansos, ¿no? Y esto además se puede complicar porque los trabajadores que se incorporen pueden venir con un malestar emocional adicional debido a situaciones personales, ¿no? De pérdida, duelo, exceso de convivencia con la familia y con la pareja, ¿no? Miedos que se hayan instaurado, ¿no? Entonces, al final nuestra recomendación sería dejar unos meses hasta que realmente, bueno, pues la situación vuelva en la medida de lo posible a la normalidad y efectivamente las organizaciones van a tener que hacer una evaluación de riesgos psicosociales y específicamente con énfasis en el estado de salud emocional, ¿no? El servicio médico se va a tener que implicar en esto, ¿no? Puede que tengamos trabajadores en situaciones de IT que tampoco deban de precipitar su vuelta al trabajo si su estado de salud emocional se ha incorporado, porque pasa de ser un problema de contingencia común a asumirlo la empresa como propio si efectivamente esos riesgos psicosociales se dan, ¿no? Entonces, bueno, hay que empezar a pensar un poco en eso, ¿no? Salvador, sí, adelante. Sí, yo creo que Anabel tiene razón ahí, pero yo creo que las 2 semanas las 2 semanas y media que al menos todavía nos quedan y posiblemente se lleven a 6, porque ya Francia está hablando de mantener el confinamiento durante 6, hay que trabajar para que las personas estén bien también, porque ese futuro en el que van a llegar, como dice Anabel, esas personas llegarán de una forma u otra dependiendo de lo que hagamos ahora. Y yo creo que eso es importante también, ¿vale? Trabajar con las personas ahora, las que están teletrabajando y las que no están teletrabajando, sino que siguen trabajando, hay que trabajar con ellas para intentar que el impacto sea el menor posible y lleguen bien, o lleguen lo mejor posible, como decía Anabel, también luego evaluando la situación, por supuesto. ¿Vale? Claro, porque uno de los problemas, sin quitar evidentemente las personas que lo sufren y hay muchas personas que padecen problemas, bueno, de la depresión es una de las patologías más de mayor número, creo que hay 200 millones o 300 millones de personas con depresión en el mundo, ansiedad. Pero esto desde el punto de vista de la empresa también es muy difícil, ¿no? Manejar, no es lo mismo manejar algo que se puede ver tranquilamente en una radiografía, en una analítica. Me he roto una pierna, lo ves. Me he dado un golpe en la cabeza, ves el chichón.
tengo ansiedad, eso no se ve. Tengo depresión. Anabel, no se ve, Ricardo. Está moviendo la cabeza, pero claro. es difícil manejarlo, sobre todo cuando se alarga en el tiempo. Yo creo que no es difícil ni manejarlo ni medirlo, pero hay que querer hacerlo. No debería, es decir, no los debería profesionales sanitarios, psicólogos, cuentan con las herramientas y con las técnicas para poder hacerlo, ¿no? Nosotros mismos utilizamos un protocolo de vigilancia a la salud psicosocial que publicó el Instituto Vasco de Salud Laboral, Osalan, en el 2011. Y es un protocolo bastante completo, que incluye bastantes pruebas, se triangula la información, hay varias fases de screening. O sea, que esto las empresas, si quieren hacerlo, tienen los medios para hacerlo. Bueno, y yo añadiría, Anabel, es que deben hacerlo. O sea, de hecho, es una necesidad por delante de todo, pero también es una obligación. Ciertamente, en el transcurso de los años hemos primero abordado aspectos de seguridad, luego aspectos higiénicos, aspectos ergonómicos, y los aspectos psicosociales que afectan a todo el mundo han aparecido pues bueno, hace menos, ¿no? Pero de hecho, aplicando lo que son nuestras obligaciones como empresas y como técnicos de prevención, el riesgo psicosocial es un riesgo que merece tanta atención como el resto de riesgos. Lo que pasa que, bueno, que a lo mejor pues algunas empresas no tienen la percepción o la información de lo que es la importancia y la relevancia de ese tipo de cuestiones. A raíz de lo que está pasando, seguramente, pues tomamos conciencia y medidas a tal efecto, ¿no? Sí, lo que ocurre es que en este caso es una situación producida por elementos exógenos a la propia empresa. Es decir, esta situación no se produce como consecuencia del trabajo, es decir, se produce como consecuencia del no trabajo, como consecuencia del riesgo que percibes por la situación que, bueno, como decíamos antes, no sabemos ni de dónde procede ni qué distancia mínima es la que tenemos que mantener, qué materiales se mantienen, cuánto, y es decir, estamos ante una situación de nos vamos a encontrar con unas personas que van a volver en el momento que puedan volver a trabajar, pues, seguramente aliviados por salir de la situación, pero con un estrés y, como decía Anabel, con unas situaciones puede ser personales por las circunstancias que han vivido, incluso en el entorno familiar, que va a ser complicado. Es decir, en este caso, creo que todo el sector de la prevención y todos los servicios de prevención propios, ajenos, y todos los que estamos de alguna forma u otra vinculados a la prevención de la salud de los trabajadores, tendremos que hacer y tenemos que trabajar y tenemos que concienciar en este riesgo a las empresas. Estamos muy concienciados en la seguridad material y no estamos concienciados en otras de seguridades que habrá que tratar. Esperamos que que sois expertos en el tema. Nosotros, yo hay una frase que me encanta de Joan Guardia, que es el catedrático este que os citaba antes, de ahí de la Universidad de Barcelona, que ya le escuché decir hace como 8 años que los riesgos psicosociales habían llegado para quedarse, ¿no? Y yo ahora añadiría que han venido para quedarse y además de forma atropellada, ¿no? Porque efectivamente es un tema que vamos a tener que abordar, ¿no? Como en casa no se está en ningún lado, eso está claro, pero que te obliguen a estar en tu casa y que te obliguen a estar 4 semanas o 6 semanas o vaya usted a saber cuánto, eso ya es otra cosa. Si septiembre es el mes de los divorcios, pues no sé lo que va a ser mayo, lo que va a ser junio, ¿no? Porque la convivencia, el roce hace el cariño, pero la convivencia es muchas veces complicada. Salvador, yo tenía aquí una pregunta para usted. ¿Qué beneficios sacaremos de esta situación? Me apuntaba usted esta tarde. Yo creo que seamos positivistas. De cualquier crisis se saca beneficio. Fíjese que son las 9 y 8 minutos, nos estamos pasando ya unos minutitos, tenemos ya los 5 minutos para cerrar. Dígame. A ver, yo creo que lo principal que tenemos que sacar, desde mi punto de vista, con lo que queda todavía por venir, como estábamos comentando, es un cambio de conciencia, ¿vale? Un cambio de conciencia en la sociedad y fundamentalmente en las personas que gestionan pues determinadas infraestructuras. Yo creo que de aquí hay que salir con una evaluación seria del sistema sanitario, con poner más dinero en investigación. Creo que es algo que tenemos que aprender de aquí. Y fundamentalmente con unos resortes mucho más preparados para evaluar cualquier posible incidencia en el ámbito bien de la salud, del riesgo biológico o de cualquier otro riesgo a nivel social.
la economía lo va a parar un virus. No lo va a parar ni la deuda, ni la va a parar un exceso de oferta, la está parando un virus, ¿vale? Entonces yo creo que como sociedad tenemos que aprender un poco de eso. Si se ha aprendido después de otras grandes crisis, como fue en las crisis que hubo después de las guerras mundiales que comentabais ayer, y se hicieron a nivel social grandes avances, creo que de aquí tenemos que hacer también a nivel social grandes avances. No olvidemos lo que decía el señor Berger, Josep, que hay unos préstamos ICO para informatizar empresas. Con un año de cadencia, es decir, al menos dar noticias positivas para terminar. Hombre, como noticias positivas es decir, creo que hemos de conocer, es decir, la fuerza se ha conocido, que yo digo, el trabajo en remoto que puede llegar a ser teletrabajo, y que dicho teletrabajo para una parte importante de los trabajadores, como puede ser un 19 o un 20%, puede ser interesante, puede proporcionar pues tanto un mejor entorno, una mayor conciliación, y para las empresas incluso puede significar un ahorro en infraestructuras logísticas, menos espacio de oficinas, etcétera, que hemos de valorar. También tenemos una generación digital que el teletrabajo puede ser una fórmula mucho más flexible de entender y de integrarse en el mercado laboral, y esto tiene que ser una parte que entiendo que positiva que podemos sacar de esta crisis. Por otro lado, pues ya finalmente ha habido una dotación de préstamos para que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a las TIC, que yo creo que deberían aprovecharse y deberían utilizarse para precisamente estar preparados para afrontar una nueva forma de trabajar. ¿Algo más para terminar, Xavier? Bueno, yo diría que nunca hay mal que por bien no venga, ¿no? O sea, al final la realidad no le gusta a nadie. Creo que hemos de intentar, bueno, aprovechar las circunstancias que estamos viviendo para concienciar, para aprender de lo vivido, para mejorar nuestros sistemas de gestión de la prevención, para trasladar a nuestras familias esta cultura, esta concienciación que creo es necesaria en el ámbito de la vía pública, de nuestros hogares, de nuestros colegios, de nuestro sistema educativo, de nuestras empresas, ¿no? Y bueno, pues que esto es un ciclo, es una realidad que tarde o temprano va a finalizar. En la historia de la humanidad han ocurrido situaciones parecidas de poderes, pues en muchas ocasiones, y volverán otras en el futuro seguro diferentes, ¿no? Con lo cual, pues bueno, todos estos retos son una oportunidad para aprender, no perder nunca la esperanza y no pararnos, seguir adelante. Y el mejor deseo para todos de que, bueno, pues que la salud la podemos conservar, los nuestros también, y que los que están expuestos directamente a los riesgos que a día de hoy pues invaden nuestras vidas, pues puedan salir adelante de la mejor de las maneras. ¿Por ese cierre, Anabel? ¿Pongo yo el cierre? Venga. Bueno, yo que soy una optimista nata, soy emprendedora, entonces mi opinión siempre va a ser sesgada, ¿no? Encuentro en todo la oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, yo le decía al equipo hace unos días que nos hubiese costado muchísimo trabajo posicionar en la cabeza de todo el mundo la importancia de la seguridad y salud, ¿no? Y yo creo que cuando finalice esta crisis ese trabajo estará hecho, y es labor también ahora de los prevencionistas que aprovechemos para realmente aportar a nuestras organizaciones y darnos el valor que tenemos, ¿no? Que nosotros también somos héroes silenciosos, ¿no? Que estamos todos los días ocupándonos de la salud de nuestros trabajadores, desgraciadamente muchas veces con poca visibilidad, ¿no? Así que aprovechemos eso. Habéis sido un gran equipo, Anabel, Salvador, Josep, Xavier, excelentes tertulianos. Gracias por habernos acompañado, gracias por habernos dado luz en estos días de oscuridad, en estos días de coronavirus. Un abrazo y hasta cuando queráis. Cuidaros mucho. Gracias, Ricardo. Hasta luego. Hasta luego. Son las 9 y casi 13 minutos. Gracias, Cultura FM, por darnos, como ayer, estos minutitos para alargarnos algo y poder cerrar un poquito toda la información que queríamos darles. Alex Alari en la dirección técnica. Les habló Ricardo Aparicio. Gracias, cuídense mucho. Buenas noches.